Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Isaías 1:18-20, en la Biblia. Los detalles. Isaías 1:18-20, en la Biblia dice: Vengan, pongamos las cosas en claro, dice Yahvé. Aunque los pecados de ustedes sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Si lo hacen, comerán lo bueno de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Si lo hacen, serán devorados por la espada. En la Biblia hay muchos versículos que nos invitan a la reflexión y al cambio personal. Uno de los pasajes más poderosos es Isaías 1:18-20, donde se ofrece una invitación a la reconciliación y a la transformación espiritual. Este texto nos desafía a reconocer nuestras faltas y a volvernos a Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Antes de entrarnos en lleno en el tema, es importante saber que Apocalipsis 12:9 dice que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo, y de una manera invisible, de una manera imperceptible, ellos están aquí entre nosotros. De modo que, detrás de los que podemos captar con nuestros 5 sentidos naturales, ver, oír, gustar, contacto físico, y oler, se encuentran Satanás y los demonios operando sus planes maliciosos que están en contra de Dios, y en contra de nosotros. Y desde que Satanás decidió sublevarse contra Dios, él ha estado en contra de la voluntad de Dios, y en contra de las personas, y Satanás fomenta en nosotros a que pequemos contra Dios. Así como Satanás lo hizo con Adán y con Eva. Satanás tiene miles de maneras de hacer que nosotros pequemos contra Dios. Isaías 1:18-20 es una hermosa invitación de Dios a la humanidad. La frase, pongamos las cosas en claro, implica un llamado a la reconciliación, donde Dios nos invita a dialogar sobre nuestras faltas. El contraste entre los pecados y la limpieza que ofrece es notable. Aunque los pecados de ustedes sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aquí, Dios nos asegura que, sin importar la gravedad de nuestras transgresiones, su capacidad de perdón es mucho mayor. La escarlata y la púrpura simbolizan la profundidad del pecado, mientras que la nieve y la lana representan la pureza y el perdón de Dios. La segunda parte del pasaje bíblico subraya las consecuencias de nuestras elecciones, que normalmente están en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es debido a que Satanás y los demonios están entre nosotros, y ellos influyen para que pequemos en contra de Dios. Si actuamos al agrado de Dios, Él nos bendice con el bien de la tierra, que nos llegaría como bendiciones, paz y prosperidad. Sin embargo, Isaías 1:18-20 también advierte sobre la gravedad de rechazar el llamado de Dios, lo cual conlleva a la destrucción, pues, dice, serán devorados por la espada. Esta dualidad entre la promesa de bendición y la advertencia de juicio resuena en toda la Biblia, subrayando la importancia de nuestras decisiones espirituales. Isaías fue un profeta activo durante el siglo 8 a.C., en el reino de Judá, un periodo caracterizado por la corrupción moral, la idolatría, y el desprecio por la justicia social. Esto también proviene de la influencia maliciosa de Satanás, y de los demonios que están en este mundo entre nosotros. El libro de Isaías aborda la relación entre Dios y su pueblo, donde se denuncia la hipocresía de un culto vacío, y se hace un llamado a la verdadera adoración. El contexto inmediato de Isaías capítulo 1 es un lamento por el pecado de Israel. Dios, a través de Isaías, señala que las ceremonias religiosas sin un corazón sincero son inaceptables. Isaías 1:18-20 se encuentra en medio de un discurso donde se describe el estado lamentable de Israel y la necesidad urgente de arrepentimiento. Isaías 1:18-20 ofrece una luz de esperanza en medio de esta oscuridad, mostrando que, a pesar de los fracasos humanos, siempre hay un camino de regreso a Dios. En el presente,
La situación en contra de la voluntad de Dios no es solo en Israel, sino en todo el mundo. La invitación de Dios, en Isaías 1:18-20 resuena profundamente en nuestras vidas modernas. En un mundo donde las distracciones mundanas son constantes, y el llamado de Dios diciéndonos, vengan, pongamos las cosas en claro, continúa, y se convierte en un recordatorio poderoso de la necesidad de la autoevaluación y la búsqueda de la reconciliación con Dios. A menudo, nos encontramos atrapados en nuestras luchas y fracasos, sintiendo que no hay escape de nuestra oscuridad espiritual. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que siempre hay esperanza. Dios está dispuesto a limpiar nuestro pasado y ofrecernos un nuevo comienzo. Pero nosotros tenemos que cooperar con las intenciones buenas de Dios. Además, la doble advertencia sobre las consecuencias de nuestras elecciones nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones tienen un impacto en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con los demás. La obediencia a Dios no solo trae bendiciones, sino que también nos acerca al propósito divino para nuestras vidas. Al meditar en Isaías 1:18-20, podemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la voz de Dios? ¿Estamos listos para dejar atrás nuestras cargas y encontrar en Dios la paz y la restauración que tanto anhelamos? Isaías 1:18-20 nos recuerda que, aunque el camino del arrepentimiento puede ser difícil, la recompensa de la reconciliación con Dios es inmensa. Isaías 1:18-20 invita a la reconciliación y a la transformación espiritual, destacando la disposición de Dios para perdonar y restaurar a aquellas personas que se vuelven a Él. Dios estuvo diciendo al reino de Judá que no le obligaran a dictar sentencia, que arreglaran el asunto fuera de la sala del tribunal. Recordemos que esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:25, cuando dijo, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Y a nosotros también nos dice hoy, que no esperemos hasta que Él nos lleve ante el tribunal. Dios tiene una fórmula secreta, una receta potente, un elixir celestial que remueve el pecado. Esa fórmula es potente y puede lograr una transformación maravillosa e increíble en la persona que obedece a Dios. Cierto profesor de una universidad dijo, en los últimos 6000 años, han existido 21 civilizaciones. Y cada una de ellas desapareció en el preciso momento en que dejaron de tener en cuenta a Dios. Muchas personas piensan que estamos llegando a una situación siniestra y que es ahí donde nos encontramos hoy. Pero Dios nos está diciendo lo que declara Isaías 1:18-20, que dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice Yahvé. Aunque los pecados de ustedes sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Si lo hacen, comerán lo bueno de la tierra. Se niegan y se rebelan, si lo hacen, serán devorados por la espada. Esta es la única salida para cualquier nación del mundo. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que debemos dirigirnos a Dios para encontrar la salida correcta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esta es la única esperanza para el mundo de hoy. Cristo es la única esperanza para usted y para mí. Está claro, pues, que Dios perdona a quienes se arrepienten, aunque sus pecados hayan sido graves. Todos nosotros debemos reconocer que pecamos contra Dios. Pero siempre habrá esperanza de Dios perdonarnos a través de Jesucristo. Hasta personas que se han endurecido en la maldad pueden arrepentirse, hacerse obedientes y efectuar los cambios necesarios para obtener el favor de Dios. En vez de sentirnos abrumados por la culpa debido a los pecados que hayamos cometido, podemos buscar el perdón de Dios libremente sobre la base de lo que nos revela Isaías 1:18-20. Dios es de personalidad bondadosa, amorosa.
y abierto al trato, y nos invita a entrar en una relación estrecha con Él. Y Dios espera que hagamos esto, pero a través de Jesucristo, pues, así lo vemos en Isaías 1:18-20. El perdón de Dios es una manifestación de bondad inmerecida basada en el sacrificio de redención de Jesucristo. Y se otorga únicamente a los pecadores arrepentidos que se han apartado de lo que es malo a la vista de Dios. La elección está clara. Obedezcamos voluntariamente, y seamos bendecidos, o resístanse, y rebélense, y sean consumidos. Esta elección fue ofrecida antes de la conquista babilónica, y hoy día, aún también está a nuestra disposición, según Isaías 1:18-20. Si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pies? Pero en lugar de Dios llevar un archivo de las veces que pecamos, Él nos dice, vengan, pongamos las cosas en claro. Qué hermoso es saber que Dios nos va transformando para que seamos más como Jesús. Isaías 1:20 pregunta, ¿se niegan y se rebelan? Si lo hacen, serán devorados por la espada. La aplicación práctica de Isaías 1:18-20 se relaciona con la importancia de reconocer nuestros errores y arrepentirnos de ellos para poder recibir el perdón de Dios y avanzar en nuestra vida. Asimismo, somos invitados a escuchar y obedecer la palabra de Dios para que podamos tener una vida plena y feliz. Isaías 1:18-20 nos recuerda que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias, ya sea positivas o negativas. Si elegimos seguir la voluntad de Dios y hacer lo que es correcto, seremos bendecidos y disfrutaremos de los frutos de nuestra obediencia. Pero si decidimos rebelarnos y seguir nuestro propio camino, las consecuencias pueden ser desastrosas. Dios nos dio el libre albedrío para escoger. La Biblia dice, el que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En 1 de Juan 3:8-9. El pecado cosecha y siembra destrucción, egoísmos, celos, contiendas, discriminación, envidias, odios, crimen, despotismo, soberbia, injusticias. Todo aquello que hace retroceder la vida espiritual de la persona, de la familia y de la sociedad. Muchas sociedades están siendo destruidas por el pecado, y lastimosamente, en estos tiempos modernos, el hombre hace oído sordo, hace ojo ciego, y hace corazón duro para identificar y señalar lo que es el pecado. En muchas congregaciones e iglesias, nunca se habla o advierte del peligro que representa el pecado para la vida de los seres humanos. Hay cierta convivencia disimulada con el pecado, para evitar que las gentes se vayan, y mantenerlos en una tibieza espiritual, no definiendo responsabilidades y roles respecto a lo que manda Dios en la Biblia. Ver Apocalipsis 4:15-17. Muchos se apoyan de 1 de Juan 3:9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Sin embargo, 1 de Juan 1:9 y 5:18 dan otro panorama, de que el nacido de nuevo no está libre de pecar, dando a entender que la madurez y la perfección son procesos, y que sin llenura del Espíritu Santo, esto no es posible alcanzar, y que la salvación hay que sostenerla en santidad y en el temor de Dios. Según Isaías 1:18-20, Dios quiere que nos acerquemos a Él, que pongamos las cosas en claro. Dios quiere que le hablemos de nuestros pecados, quiere que le hablemos de nuestras vidas como cabritos, y si nos arrepentimos de los pecados, y nos alejamos de los caminos malos, buscando el rostro de Dios, y no solo sus manos para que nos ayude, sino su rostro para dialogar con sinceridad. Entonces, Dios nos perdona, echa los pecados al fondo del mar y ya nunca más se acordará de ellos. Además, nos da una vida nueva en Él.
donde todo lo viejo queda atrás, y todo es hecho nuevo en Cristo. Si nos ponemos a cuentas con Dios, y le amamos, entonces podemos estar confiados en que todas las tormentas en la vida tienen propósitos mayores. En nuestras vidas, podemos confiar que Dios nos va a sacar más fortalecidos de donde estamos. Él nos va a levantar y a bendecir, para que nosotros también podamos ser de bendición para otras personas que aún no tienen el privilegio de conocer al Dios Todopoderoso. Isaías 1:18-20 y 55:6-7 nos recuerdan la importancia del arrepentimiento y la necesidad de volver a Dios en todas las cosas. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que sigan escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir, ni percibir. O sea, estamos en una guerra espiritual y permanente, la cual, con la intervención de Jesucristo, se acabará cuando Cristo regrese a este mundo. Esta guerra fue iniciada por Satanás, en su rebeldía contra Dios. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Con la intención de apoderarse de todas las almas humanas fue que Satanás inició la guerra espiritual. Y la mayoría de las personas del mundo no perciben esta guerra. La mayoría de las personas no están conscientes de que la guerra espiritual existe. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. También, al usted hacer esto, usted contribuye al mandato de Cristo, en la gran comisión, de ayudar a otras personas, a que el destino final de cada una de esas personas no sea el infierno de Satanás. Recuerde que, en Mateo 7:14 de la Biblia, Cristo dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.